Chicago Bulls vs Orlando Magic, predicción de apuestas NBA, 7 de abril de 2024. Bulls en Magic, Phillips está fuera para Chicago, con White y Caruso en duda. Craig es probable. Houston está en duda para Orlando. Chicago mejoró a 37-40 después de su victoria en casa por 108-100 sobre Nueva York. Los Bulls conectaron un 47% con un 30% desde el perímetro. Javonte Green desde el banco sumó 25 puntos con 13 rebotes. Ayo Dosunmu consiguió 24 puntos con 5 asistencias. Chicago permitió un 43% de efectividad en tiros a los Knicks, con un 34% desde el perímetro. Orlando cayó a 45-32 después de su derrota en casa por 124-115 ante Charlotte. Los Magic lanzaron un 45% con un 24% desde el perímetro. Paolo Banchero aportó 32 puntos con 8 asistencias. Franz Wagner contribuyó con 22 puntos y 7 rebotes. Orlando permitió un 60% de efectividad en tiros a los Hornets, con un 50% desde el perímetro. La situación está ajustada para Orlando en el este, con la segunda semilla como máximo y el juego de entrada en la parte inferior. Chicago lidera por 2 juegos en la columna de derrotas sobre Atlanta para el juego de entrada entre el 9º y el 10º puesto. Desde el All-Star Break, en la carretera, los Bulls ocupan el puesto 28 en eficiencia defensiva al permitir 117.8 puntos por cada 100 posesiones con un índice neto de menos 0.7. Los Magic en casa desde el receso están permitiendo 102.9 puntos por cada 100 posesiones con un índice neto de más 10.1. Apuesta por Orlando menos 8. Cleveland Cavaliers vs Los Ángeles Clippers, predicción de apuestas NBA, 7 de abril de 2024. Cavaliers en Clippers, Jerome y Wade están fuera para Cleveland, con Okoro en duda. Leonard y Primo están fuera para Los Ángeles, con Theis en duda. Diabate y Miller son probables. Cleveland cayó a 46-32 luego de su victoria en la carretera por 116-97 ante Los Ángeles Lakers. Los Cavaliers lanzaron un 43% con un 31% desde el perímetro. Darius Garland contribuyó con 26 puntos y 2 asistencias. Caris LeVert aportó 21 puntos y 7 rebotes. Cleveland permitió un 56% de efectividad en tiros a los Lakers, con un 43% desde el perímetro. Los Ángeles mejoró a 49-28 con su victoria en casa por 131-102 sobre Utah. Los Clippers lanzaron un 56% con un 37% desde el perímetro. Terrence Mann anotó 19 puntos con 4 rebotes. Norman Powell contribuyó con 18 puntos y 2 rebotes. Los Ángeles permitió un 38% de efectividad en tiros a los Jazz, con un 30% desde el perímetro. En los últimos 5 juegos, los Cavaliers ocupan el puesto 29 en eficiencia defensiva, permitiendo 121.7 puntos por cada 100 posesiones con un índice neto de menos 10. Los Clippers en este periodo están permitiendo 108.5 por 100 posesiones con un índice neto de más 6.8. Tienen ventaja de descanso y han ganado 5 de 6. Apuesta por Los Ángeles menos 3.5. Houston Rockets vs Dallas Mavericks, predicción de apuestas NBA, 7 de abril de 2024. Rockets en Mavericks, Sengun y Tate están fuera para Houston, con Thompson probable. Brown, Green y Lively están fuera para Dallas. Doncic y Kleber están en duda. Houston cayó a 38-39 luego de su derrota en casa por 119-114 ante Miami. Los Rockets lanzaron un 38% con un 32% desde el perímetro. Dillon Brooks anotó 18 puntos con 5 rebotes. Jalen Green contribuyó con 21 puntos y 7 rebotes. Houston permitió un 49% de efectividad en tiros a Miami, con un 36% desde el perímetro. Dallas mejoró a 47-30 con su victoria en casa por 108-106 sobre Golden State. Los Mavs lanzaron un 48% con un 35% desde el perímetro. PJ Washington anotó 32 puntos con 5 rebotes. Kyrie Irving contribuyó con 26 puntos y 8 rebotes. Dallas permitió un 44% de efectividad en tiros a los Warriors, con un 34% desde el perímetro. Houston está 4 juegos detrás de Golden State en la columna de derrotas por el 10º puesto con 5 juegos por jugar y está casi eliminado. Han perdido 4 seguidos y ocupan el puesto 30 en eficiencia defensiva en este periodo, permitiendo 125 puntos por cada 100 posesiones con un índice neto de menos 16.1. Los Mavericks están luchando por evitar el juego de entrada. Apuesta por Dallas menos 8.5. Miami Heat vs Indiana Pacers, predicción de apuestas NBA, 7 de abril de 2024.
Heat en Pacers, Miami no tiene informes de lesiones. Haliburton y Smith están en duda para Indiana. Miami mejoró a 43-34 luego de su victoria en la carretera por 119-104 ante Houston. Miami lanzó un 49% con un 36% desde el perímetro. Jimmy Butler anotó 22 puntos con 3 rebotes. Bam Adebayo aportó 18 puntos y 12 rebotes. Miami permitió un 38% de efectividad en tiros a los Rockets, con un 32% desde el perímetro. Indiana tiene un récord de 44-34 con su victoria en casa por 126-112 sobre Oklahoma City. Los Pacers lanzaron un 52% con un 43% desde el perímetro. Pascal Siakam anotó 21 puntos con 5 rebotes. Aaron Smith contribuyó con 21 puntos y 5 rebotes. Indiana permitió un 49% de efectividad en tiros a los Thunder, con un 27% desde el perímetro. Un gran juego para ambos equipos, con los Pacers en el sexto puesto y el Heat en el séptimo. Después del All-Star Break, en casa, los Pacers ocupan el sexto puesto en eficiencia ofensiva al promediar 119.2 puntos por cada 100 posesiones con un índice neto de más 9.2. Miami, fuera de casa desde el receso, está promediando 111.1 puntos por cada 100 posesiones con un índice neto de más 4.7. Los Pacers tienen un 51.1% de efectividad en tiros en casa y el Heat un 45.6% fuera de casa. Apuesta por Indiana menos 1.5. Minnesota Timberwolves vs. Los Ángeles Lakers, predicción de apuestas NBA, 7 de abril de 2024. Timberwolves en Lakers, Clark y Towns están fuera para Minnesota. Vanderbilt y Wood están fuera para Los Ángeles. Minnesota cayó a 53-24 después de su derrota en la carretera por 97-87 ante Phoenix. Los Timberwolves conectaron un 39% con un 34% desde el perímetro. Anthony Edwards tuvo 17 puntos con 8 rebotes. Nickeil Alexander-Walker tuvo 13 puntos con 5 rebotes. Minnesota permitió un 43% de efectividad en tiros a los Suns, con un 35% desde el perímetro. Los Ángeles mejoró a 45-33 con su victoria en casa por 116-97 ante Cleveland. Los Lakers convirtieron el 56% de sus tiros con un 43% desde el perímetro. D'Angelo Russell anotó 28 puntos con 5 rebotes. LeBron James tuvo 24 puntos con 12 asistencias. Los Ángeles permitió un 43% de efectividad en tiros a los Cavs, con un 31% desde el perímetro. El techo de Minnesota es la primera semilla, pero puede descender hasta la cuarta semilla. Los Lakers están a un juego en la columna de derrotas de la sexta semilla. En sus últimos 5 juegos, los Lakers están en cuarto lugar en eficiencia defensiva al permitir 104.4 puntos por cada 100 posesiones con un índice neto de más 7.2. Los Timberwolves en la carretera desde el receso están promediando 111.3 puntos por cada 100 posesiones con un índice neto de más 3.8. Minnesota en la carretera está permitiendo un 46.3% de efectividad en tiros. Apuesta por Los Ángeles menos 1.5. New Orleans Pelicans vs Phoenix Suns, predicción de apuestas NBA, 7 de abril de 2024. Pelicans en Suns, Ingram está fuera para Nueva Orleans, con Zion, Alvarado y Marshall en duda. Lee está fuera para Phoenix. New Orleans cayó a 45-32 después de su derrota en casa por 111-109 ante San Antonio. Los Pelicans lanzaron un 51% con un 31% desde el perímetro. CJ McCollum anotó 31 puntos con 6 rebotes. Jonas Valanciunas contribuyó con 26 puntos y 7 asistencias. New Orleans permitió un 51% de efectividad en tiros a los Spurs, con un 37% desde el perímetro. Phoenix mejoró a 45-31 con su victoria en casa por 97-87 sobre Minnesota. Los Suns lanzaron un 43% con un 35% desde el perímetro. Grayson Allen anotó 23 puntos con 8 rebotes. Kevin Durant contribuyó con 22 puntos y 6 asistencias. Phoenix permitió un 39% de efectividad en tiros a los Timberwolves, con un 34% desde el perímetro. Phoenix lidera por un juego a Nueva Orleans para la sexta semilla. En los últimos 5 juegos, los Suns ocupan el 10º lugar en eficiencia defensiva al permitir 109.2 puntos por cada 100 posesiones con un índice neto de más 4.7. En este periodo, los Pelicans están permitiendo 116.6 puntos por cada 100 posesiones con un índice neto de menos 5.8. Las lesiones de los Pelicans son una gran preocupación aquí. Apuesta por Phoenix menos 6.
New York Knicks vs Milwaukee Bucks, predicción de apuestas NBA, 7 de abril de 2024. Knicks en Bucks, Bogdanovic está en duda, con Brown y Washington probables para Nueva York. Galloway y Beauchamp están fuera en Milwaukee. Giannis y Beverly están en duda. Nueva York cayó a 45-32 después de su derrota en la carretera por 108-100 ante Chicago. Los Knicks lanzaron un 43% con un 34% desde el perímetro. Jalen Brunson anotó 35 puntos con 11 asistencias. Miles McBride contribuyó con 19 puntos y 7 rebotes desde el banco. Nueva York permitió un 47% de efectividad en tiros a los Bulls, con un 30% desde el perímetro. Milwaukee cae a 47-30 después de su derrota en casa por 117-111 ante Toronto. Los Bucks conectaron un 44% con un 29% desde el perímetro. Damian Lillard anotó 36 puntos con 6 asistencias. Chris Middleton recogió 21 puntos con 6 asistencias. Milwaukee permitió un 46% de efectividad en tiros a los Raptors, con un 39% desde el perímetro. Los Bucks están conteniendo a varios equipos por la segunda semilla, con 2 juegos de ventaja en la columna de derrotas. El techo para Nueva York es la segunda semilla, pero puede descender hasta el juego de entrada. En los últimos 5 juegos, Nueva York está promediando 114.1 puntos por cada 100 posesiones con un índice neto de menos 1.7. Los Bucks en este periodo están promediando solo 110.3 puntos por cada 100 posesiones con un índice neto de menos 2.7. En este periodo, Milwaukee está lanzando solo un 45.4%. Apuesta por Nueva York más 4. Oklahoma City Thunder vs Charlotte Hornets, predicción de apuestas NBA, 7 de abril de 2024. Thunder en Hornets, Gilgeous-Alexander está fuera, con Williams y Hayward en duda para Oklahoma City. Joe es probable. Williams está fuera, con Bailey en duda para Charlotte. Black y Richards están en duda. Oklahoma City cayó a 52-25 luego de su derrota en la carretera por 126-112 ante Indiana. Los Thunder lanzaron un 49% con un 27% desde el perímetro. Luguentz Dort anotó 22 puntos con 2 rebotes. Kenrich Williams contribuyó con 18 puntos y 8 rebotes. OKC permitió un 52% de efectividad en tiros a los Pacers, con un 43% desde el perímetro. Charlotte mejoró a 19-58 después de su victoria en casa por 124-115 sobre Orlando. Los Hornets lanzaron un 60% con un 50% desde el perímetro. Brandon Miller anotó 32 puntos con 6 rebotes. Miles Bridges consiguió 23 puntos con 6 rebotes. Charlotte permitió un 45% de efectividad en tiros a los Magic, con un 24% desde el perímetro. OKC es la tercera semilla con potencial para avanzar 2 lugares en la última semana. Charlotte en sus últimos 5 juegos está permitiendo 119.9 puntos por cada 100 posesiones con un índice neto de menos 8.5. Apuesta por Oklahoma City menos 9. Philadelphia 76ers vs San Antonio Spurs, predicción de apuestas NBA, 7 de abril de 2024. 76ers en Spurs, Melton está fuera para Filadelfia, con Covington en duda. Harris y Bamba están en duda. Osman y Barlow están fuera para San Antonio, con Johnson probable. Filadelfia mejoró a 43-35 después de su victoria en la carretera por 116-96 ante Memphis. Los 76ers lanzaron un 51% con un 40% desde el perímetro. Joel Embiid anotó 30 puntos con 12 rebotes. Kelly Oubre contribuyó con 17 puntos y 5 asistencias. Filadelfia permitió un 44% de efectividad en tiros a los Grizzlies, con un 39% desde el perímetro. San Antonio tiene un récord de 19-58 con su victoria en la carretera por 111-109 ante Nueva Orleans. Los Spurs convirtieron el 51% de sus tiros con un 37% desde el perímetro. Victor Wembanyama aportó 17 puntos con 12 rebotes. Julian Champagne recogió 15 puntos con 4 asistencias. San Antonio permitió un 51% de efectividad en tiros a los Pelicans, con un 31% desde el perímetro. Filadelfia está en octavo lugar en el este y está a un juego en la columna de derrotas de la sexta semilla. Hay una gran motivación aquí. Los 76ers han lucido bien con Embiid de vuelta en la alineación. Basaremos esta selección en el factor motivacional. Apuesta por Filadelfia menos 6. Portland Trail Blazers vs Boston Celtics, predicción de apuestas NBA, 7 de abril de 2024. Trail Blazers en Celtics, Brogdon, Sharp, Simmons y Thibault están fuera para Portland,
con Grant en duda. Baggy está en duda. Brown, Tatum y Springer están en duda para Boston. Portland mejoró a 21-56 luego de su victoria en la carretera por 108-102 ante Washington. Los Trail Blazers lanzaron un 44% con un 31% desde el perímetro. DeAndre Ayton anotó 34 puntos con 13 rebotes. Dalana Banton, desde el banco, aportó 21 puntos y 8 rebotes. Portland permitió un 43% de efectividad en tiros a los Wizards, con un 15% desde el perímetro. Boston tiene un récord de 61-16 después de su victoria en casa por 101-100 sobre Sacramento. Los Celtics conectaron un 43% con un 27% desde el perímetro. Peyton Pritchard anotó 21 puntos desde el banquillo con 3 asistencias. Kristaps Porzingis contribuyó con 20 puntos y 11 rebotes. Boston permitió un 38% de efectividad en tiros a los Kings, con un 33% desde el perímetro. Boston ha asegurado el primer puesto general en los playoffs y no tiene nada que jugar. Portland ha ganado 2 seguidos con 3 coberturas seguidas detrás de una defensa que ha limitado a los oponentes a 101.7 puntos por cada 100 posesiones. Apuesta por Portland más 1.6. Sacramento Kings vs Brooklyn Nets, predicción de apuestas NBA, 7 de abril de 2024. Kings en Nets, Monk está fuera para Sacramento. Johnson y Smith están en duda para Brooklyn. Sacramento cayó a 44-33 después de su derrota en la carretera por 101-100 ante Boston. Los Kings lanzaron un 38% con un 33% desde el perímetro. De'Aaron Fox anotó 40 puntos con 4 rebotes. Domantas Sabonis contribuyó con 16 puntos y 16 rebotes. Sacramento permitió un 43% de efectividad en tiros a los Celtics, con un 27% desde el perímetro. Brooklyn mejoró a 30-47 con su victoria en casa por 113-103 ante Detroit. Los Nets conectaron un 52% con un 41% desde el perímetro. Cam Thomas anotó 32 puntos con 6 rebotes. Dennis Schroeder recogió 24 puntos y 6 asistencias. Brooklyn permitió un 46% de efectividad en tiros a los Pistons, con un 44% desde el perímetro. Sacramento ha caído al 9º puesto, pero está a un juego del 7º y a 2 juegos del 6º puesto. Están empatados en la columna de derrotas para el 8º puesto. Brooklyn fue eliminado a principios de semana. En los últimos 5 juegos, Brooklyn está en el puesto 23 en eficiencia defensiva al permitir 116.5 puntos por cada 100 posesiones. El factor motivacional es clave al final de la temporada. Apuesta por Sacramento menos 7.5. Utah Jazz vs Golden State Warriors, predicción de apuestas NBA, 7 de abril de 2024. Jazz en Warriors, Clarkson, Collins, Kessler y Markkanen están fuera para Utah, con Dunn en duda. Curry y Saric están fuera para Golden State. Wiggins y Kuminga están en duda, con Peyton probable. Utah cayó a 29-48 después de su derrota en la carretera por 131-102 ante Los Ángeles Clippers. Los Jazz convirtieron el 38% con el 30% desde el perímetro. Omer Yurtseven tuvo 12 puntos con 7 rebotes. Talen Horton Tucker contribuyó con 17 puntos y 3 rebotes desde el banco. Utah permitió un 56% de efectividad en tiros a los Clippers, con un 37% desde el perímetro. Golden State tiene un récord de 42-34 con su victoria en la carretera por 108-106 ante Dallas. Los Warriors conectaron un 44% con un 34% desde el perímetro. Steph Curry anotó 28 puntos con 6 rebotes. Klay Thompson recogió 16 puntos con 3 rebotes. Golden State permitió un 48% de efectividad en tiros a los Mavericks, con un 35% desde el perímetro. En los últimos 5 juegos, los Jazz están en el puesto 27 en eficiencia defensiva al permitir 121 puntos por cada 100 posesiones con un índice neto de menos 13.9. Los Warriors están a 2 juegos del 8º puesto y son el equipo motivado aquí. Apuesta por Golden State menos 11.5. Washington Wizards vs Toronto Raptors, predicción de apuestas NBA, 7 de abril de 2024. Wizards en Raptors, Bagley, Jones y Shamet están fuera para Washington. Kuzma y Holmes están en duda. Barnes, Boucher, Carton, Poelt y Porter están fuera para Toronto. Washington cayó a 15-63 después de su derrota en casa por 108-102 ante Portland. Los Wizards lanzaron un 43% con un 15% desde el perímetro. Deni Avdija anotó 22 puntos con 12 rebotes. Jordan Poole contribuyó con 20 puntos y 9 asistencias.
Washington permitió un 44% de efectividad en tiros a los Trail Blazers, con un 31% desde el perímetro. Toronto mejoró a 24-53 con su victoria en la carretera por 117-111 sobre Milwaukee. Los Raptors lanzaron un 46% con un 39% desde el perímetro. Gary Trent Jr. anotó 31 puntos con 5 rebotes. R.J. Barrett contribuyó con 26 puntos y 7 rebotes. Toronto permitió un 44% de efectividad en tiros a los Bucks, con un 29% desde el perímetro. En los últimos 5 juegos, los Raptors ocupan el último lugar en eficiencia defensiva al permitir 128.9 puntos por cada 100 posesiones con un índice neto de menos 22.7. Los Wizards en este periodo están permitiendo 109.4 puntos por cada 100 posesiones con un índice neto de menos 6.1. Los Wizards han sido el equipo más